Una de las figuras más desconocidas para los autores noveles es la de los agentes literarios. ¿Qué hacen? ¿Cómo operan? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Me conviene tener un agente? ¿Cuánto cobran? ¿Me centro en conseguir que un agente literario me represente o propongo mi obra directamente a las editoriales? Estas y otras muchas son dudas que muy a menudo me plantean tanto mis alumnos como autores noveles y a veces incluso autores que ya tienen cierto recorrido. Son dudas normales, pues los agentes literarios son muy conocidos dentro del sector editorial, pero a menudo representan una figura un tanto enigmática para quienes no conocen o no participan del mundillo literario, pues por lo general están fuera de los focos y no son conocidos por el gran público. Para resolver estas dudas, en este vídeo vamos a hablar sobre agencias literarias y cómo pueden ayudarte en tu trayectoria literaria. Vamos a ello. Pero antes recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así estarás siempre informado de nuestros mejores consejos y novedades sobre el fascinante mundo de los libros. No te lo pierdas. Las agencias literarias son empresas cuya función es representar al autor ante las editoriales y tratar de negociar en su nombre los mejores contratos posibles, obteniendo a cambio una recompensa económica. Si quieres que una agencia literaria te represente, lo primero que deberás hacer es acordar con ella un contrato de representación, en virtud del cual la agencia podrá operar en tu nombre. Evidentemente, la agencia no va a cerrar nada sin tu consentimiento, pues actúa simplemente como tu representante. ¿Cómo conseguir que una agencia literaria te represente? Pues siendo capaz de convencerle de las virtudes de tu libro y de su posible trayectoria comercial. Es decir, haciendo lo mismo que cuando queremos convencer a una editorial para que publique nuestro libro, mandándole una propuesta literaria que, como ya hemos visto en otros vídeos, se compone de una carta de presentación, un briefing literario y el manuscrito. Una vez la reciba la agencia literaria, valorará la calidad de la obra y sobre todo su capacidad comercial, es decir, lo mucho o poco que puede vender. Si tras este análisis la agencia considera que tu obra es fácilmente vendible a una editorial española y también a editoriales extranjeras, y en ambos casos por una suma de dinero significativa, querrá representarte. Si, por el contrario, considera que no va a ser capaz de colocar tu obra entre los editores españoles ni entre los extranjeros, muy probablemente no querrá representarte. Es normal, las agencias literarias son empresas y solo trabajan con aquellos autores que les resultan fáciles de vender y por tanto les permiten obtener un beneficio económico. La principal ventaja de trabajar con una agente literaria es que el autor puede dedicarse a escribir y promocionar sus obras sin necesidad de ir presentando su obra a las editoriales para conseguir que se la publiquen. Además, la agencia no solo le quita este trabajo al autor, sino que al trabajar con una agencia le resulta más fácil encontrar una buena editorial, pues las agencias conocen personalmente a todos los editores y en consecuencia tienen mejor entrada. Es decir, cuando un editor recibe una propuesta literaria de una agencia, le dedica más tiempo que cuando recibe una propuesta de un autor que no conoce de nada, pues el editor conoce a la gente y sabe que si éste le manda una propuesta es porque la ha leído y considera que merece la pena publicarse. En otras palabras, el editor sabe que la propuesta ya ha pasado un primer filtro y también que se trata de un libro que encaja en su catálogo y por tanto podría publicarlo, pues las agencias saben perfectamente qué géneros y qué temáticas publica cada editor. Esto no significa que cuando un agente llama a un editor este le diga siempre que sí, que mucho menos, pero sí que es más fácil que le convenza para que se lea el libro y con ello que pueda tomar una decisión acerca de si contratar o no la obra en cuestión. La segunda gran ventaja para un autor al trabajar con una agencia literaria reside en la capacidad negociadora de la agencia. Las agencias son empresas especializadas en la negociación de derechos editoriales y por ello suelen tener mucha más experiencia y conocimientos que un autor a la hora de negociar un contrato. Al dejar que una agencia le represente y por tanto la agencia negocie en su nombre, le permite al autor tener la seguridad de que va a firmar el mejor contrato posible, y no solo en lo referente al anticipo y las regalías, sino también en todos los aspectos relacionados con los distintos formatos en los que se publica un libro, como la edición trade, la edición de bolsillo, la edición electrónica, el audiolibro, los cursos online, etc. Y en aquellos aspectos que le aportan seguridad ante el editor. La tercera gran ventaja para un autor al trabajar con una agencia literaria tiene que ver con la capacidad negociadora de la agencia con las editoriales extranjeras. Los autores generalmente conocen bien a las editoriales de su propio país o a los que publican en su propia lengua, pero no suelen conocer a las editoriales de otros países. Es por ello que un autor puede prescindir de una agencia y proponer su libro directamente a las editoriales de su país,
pero le resultará mucho más complicado proponer la obra a las editoriales extranjeras, a las que no necesariamente conocerá y para los cuales deberá adaptar y traducir la carta de presentación y el briefing literario. Las agencias, en cambio, están acostumbradas a negociar con editoriales extranjeras y, de hecho, hay ferias del libro internacionales como las de Frankfurt, las de Londres, las de Bolonia o la de Guadalajara en México, en la que agentes y editores internacionales se juntan para que los primeros puedan presentar a los segundos las novedades editoriales. La cuarta gran ventaja para un autor al trabajar con una agencia literaria tiene que ver con la capacidad negociadora de la agencia con las productoras audiovisuales. Además de presentar los libros a las editoriales, las agencias presentan también los proyectos de sus representados a las productoras audiovisuales. No todos los libros son susceptibles de una adaptación cinematográfica, ya sea para hacer una película, una serie o bien un documental, pero muchos libros con una buena adaptación pueden resultar interesantes para las productoras audiovisuales o bien para las grandes plataformas como Movistar, Netflix, Amazon Prime o HBO. Los agentes no solo suelen conocer a sus representantes, sino que también suelen conocer cómo funciona este mercado, que tiene sus propias particularidades y que nada se parece al mercado editorial. Las agencias, además, suelen asistir a los grandes festivales en los que se negocian los derechos audiovisuales, como el Festival de Cannes, de modo que tienen muchas más posibilidades de vender un proyecto literario a una empresa audiovisual que el propio autor, que, por lo general, no tiene conocimientos ni contactos en este mercado. Por último, trabajar con un agente aporta al autor mayor solidez en su carrera literaria, pues tiene siempre a su lado a un profesional que conoce bien el mercado y que puede aconsejarlo cuando lo necesita. Y tener a alguien que conozca bien el mercado para poder confrontar ideas sobre nuevas obras o cambios de registro literario o de editorial siempre resulta de agradecer, pues evita errores y pasos en falso. Dicho todo esto, si eres autor estarás pensando que sin duda te interesa trabajar con una agencia literaria, y así es. Pero debes saber también que las agencias literarias trabajan con muy pocos autores, de modo que resulta difícil que una agencia quiera representar a un autor a no ser que dicho autor venda muchos libros. En general, las agencias cobran una comisión de entre el 15 y el 20% de lo que gana el autor, de modo que para que les resulte rentable, el autor tiene que vender, en efecto, muchos libros. Hagamos unos números rápidos. Pongamos por caso que el autor tiene un libro que cuesta 20 euros y consigue vender 5.000 ejemplares, dado que los autores obtienen un 10% sobre el PVP, el autor ganará 2 euros por libro. Si, como hemos dicho, consigue vender 5.000 ejemplares, a 2 euros cada uno, le corresponderán 10.000 euros en derechos de autor. En este caso, a la gente, que como hemos visto cobra entre el 15 y el 20% de lo que gana el autor, le corresponderán entre 1.500 y 2.000 euros. A esta cantidad sumará aquello que se consiga con los derechos al extranjero, y si los hay, con los acuerdos con productoras audiovisuales. Por tanto, el agente deberá decidir si le merece o no la pena representar a este autor con esa cantidad económica. Si se trata de un autor fácil de colocar entre las editoriales, tanto nacionales como extranjeras, quizás sí. Pero si se trata de un autor cuya obra no resulta fácil de vender, pues seguramente no. Por todo ello, resulta mucho más fácil para un autor encontrar a un agente cuando ya tiene una trayectoria literaria consolidada y puede demostrar que sus obras venden una cantidad significativa de libros. De ello hablo en otro vídeo que grabé hace unos meses que se titula Las agencias literarias me convienen y que también puedes encontrarlo aquí, en mi canal de YouTube. Búscalo si te interesa el tema. Y hasta aquí este repaso a las 5 principales ventajas que tiene para un autor trabajar con una agencia literaria. En mi curso online, Método Mapea, dedico un módulo entero a todas las cuestiones que hemos visto en este vídeo y a muchas otras que si eres autor te conviene conocer. Espero que este vídeo te haya resultado útil y si te ha gustado, ya sabes, dale al like y compártelo con todos aquellos amigos escritores a los que creas que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.